Hola, buenas tardes. Por algún tiempo habíamos pensado en hacer algo así y con el asunto del coronavirus y con distintos hermanos que no pueden congregarse o quizás tienen también el espacio, el tiempo por la cuestión de que también se han suspendido los trabajos. Quisiera compartirles en estos tiempos de dificultad y de necesidad estudios muy sencillos, breves, sobre el libro de los Salmos. Los Salmos siempre pueden ayudarnos, como toda la palabra de Dios, cuando hay tiempos de necesidad. En esta ocasión vamos a considerar el primer salmo, el Salmo 1. Si tiene Biblia para acompañarme, dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo encontramos que no hay un título, como en muchos otros, y ni tampoco una descripción sobre la época en la que se escribió este salmo. Pero vamos a notar que en este primer salmo, versículos 1 a 3, describe al varón bienaventurado. Los versículos 4 y 5 nos van a hablar acerca de los malos y los pecadores. Y en el versículo 6 se resume la condición y el destino de cada una de esas dos clases de personas que son mencionadas en este breve salmo. Quizás es el primer salmo porque resume el mensaje del libro en general, cómo es que por un lado tenemos las bendiciones de vivir una vida pura y entregada para Dios, y por el otro lado vamos a encontrar las consecuencias de vivir una vida en pecado y en desobediencia a Dios. Y este primer salmo quizás es como una introducción para el resto de los 149 salmos que encontramos en este hermoso libro. Ahora, en el versículo 1 encontramos ahí que el salmo inicia con la palabra bienaventurado. Esta palabra indica bendición o felicidad. El escritor aquí en el salmo nos va a dar el secreto para poder vivir una vida llena de gozo, una vida llena de bendiciones. En el hebreo, esta palabra está en plural, no está en singular, está en plural. Eso debe de llamarnos la atención. Y el hecho de que está en plural nos indica quizás cómo se intensifica, y podemos ver aquí la abundancia de la bendición y del gozo que Dios nos quiere dar. No es el único salmo que menciona esta palabra, aparece unas 26 veces en el libro, y en algunos casos aquí en los salmos, nuestra versión Reina Valera, que muchos utilizamos, aparece como la palabra dichoso o dichosos. Y hay 6 salmos que inician con esta palabra: el salmo que estamos estudiando, el Salmo 1, el Salmo 32, el Salmo 41, el 112, el 119 y el 128. El tema de las bienaventuranzas en la Biblia abarca muchos pasajes. Es importante y provechoso poder ver y estudiar la mención de esta palabra bienaventurado en los salmos, pero también sería bueno que hiciéramos un estudio de esto en lo personal. En los proverbios también se menciona mucho la palabra
bienaventurado, y también en el Evangelio de Mateo muchos sabemos que el Señor Jesucristo, en lo que llamamos el Sermón del Monte, Él también pronunció varias y distintas bienaventuranzas. Y la Biblia también termina con Juan en el Apocalipsis. Él termina la Biblia también dándonos una serie de bienaventuranzas que hay allí. Ahora, en estos primeros versículos vamos a encontrar que hay tres cosas que el varón, y aquí incluiría también a la mujer bienaventurada, tres cosas que el que es bienaventurado no va a hacer. Y en el versículo 2 vamos a encontrar dos cosas que sí va a hacer el que es verdaderamente bienaventurado. Vamos a comenzar con las tres cosas que no va a hacer. Él dice ahí en el versículo 1, o ella, no anduvo en consejo de malos, ahí está el primero, ni estuvo en camino de pecadores, el segundo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ahí está el tercero. Y encontramos cómo cada una de estas tres cosas nos va a indicar distintos aspectos que deberíamos de considerar si queremos ser esta persona bienaventurada. La primera, no andará en consejo de malos. Esa palabra malos significa perversos. Entonces esto indica que hay ciertas cosas que no hace. El hecho de que no anda en consejeros de malos significa que hay ciertas cosas que él o que ella no hace. Y entonces aquí tendríamos que hacernos la pregunta, y podemos hacernos una pregunta con cada una de ellas, y sería: ¿a quién escucho? Y esto es algo que muchas veces como cristianos tenemos el reto de poder encontrar personas que sean buenos consejeros, que nos aconsejen conforme a las Escrituras. La segunda cosa que no hace es que no camina en caminos de pecadores. No estuvo en camino de pecadores, dice el Salmo. Entonces aquí vemos que hay ciertos caminos por los cuales no camina. La primera, hay ciertas cosas que no hace. La segunda, hay ciertos caminos por los cuales no camina. Y entonces tendríamos que preguntarnos aquí: ¿con quién camino? ¿Con qué tipo de personas ando yo en esta vida? ¿Y cuál es el camino que yo he escogido y he trazado para mi vida? Y la tercera cosa que el bienaventurado no va a hacer es que no se va a sentar junto con los escarnecedores. Escarnecedores son personas que se burlan, son personas que se mofan, que murmuran. Y también esta palabra escarnecedor tiene que ver con una persona altiva o arrogante. Y entonces aquí vemos que hay ciertas compañías o amistades que no tiene. Y aquí tendríamos que preguntarnos: ¿con quién me relaciono? Vamos a repetirlas. Dice: no anduvo en consejo de malos. Hay ciertas cosas que no hace. La segunda, ni estuvo en camino de pecadores. Hay ciertos caminos por los que no camina. Y la tercera cosa que no hace: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la tercera cosa que va relacionada con esa es que hay ciertas compañías o amistades que no tiene. Y entonces ahí tendríamos que preguntarnos, como quizás pudiéramos hacer esta pregunta: ¿con quién es que nos relacionamos? Y el Señor nos puede ayudar a tener la sabiduría de saber escoger con quiénes caminamos y también quiénes son los que nos aconsejan. Ahora nota que con estas tres cosas que marcan a una persona bienaventurada, una persona gozosa, bendecida, encontramos que hay un progreso, hay un avance hasta terminar en un mal aún más grande del cual se inició. Por ejemplo, primero tenemos la idea de escuchar. Esa es una cosa. La segunda, ya avanzamos más, ahora ya no más es escuchar, sino ahora estamos caminando con algo que no nos conviene. Y la tercera, ya el mal aún empeora, avanza, progresa, y es que nos sentamos. Entonces, no anduvo en consejo, tiene que ver con nuestro oído, ni estuvo en camino de pecadores, ahora estamos caminando,
pero termina, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora encontramos a la persona sentada. Y esto es algo que debemos de evitar en el primer paso. Si nosotros evitamos escuchar malos consejos, eso nos guardará de caminar en el camino de los pecadores, y eso también nos preservará de poder sentarnos junto con los escarnecedores. Ahora, en el versículo 2 vamos a encontrar lo que sí hará la persona bienaventurada. Otra vez, versículo 1, ya vimos 3 cosas que no hará. En el versículo 2 vamos a ver 2 cosas que sí va a hacer. Y la primera es que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo es que en el versículo 1, ahí vemos la vida pública de la persona? Lo que es por fuera, a quién escucha, con quién camina, con quién se sienta. Esa es la vida pública de la persona. Pero ahora aquí en el versículo 2 encontramos la vida privada de la persona. En su vida privada, en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la primera cosa que sí hará. Y la segunda cosa que sí hará es también que en su ley medita de día y de noche. Y entonces lo que Dios quiere es que nuestras vidas sean consecuentes, que lo que nosotros manifestemos en lo público sea lo mismo en lo privado y viceversa. Cuando dice aquí que en la ley de Jehová, la ley se puede referir únicamente a los 10 mandamientos, en ocasiones en la Biblia, en las tablas de la ley. A veces se refiere a los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero aquí se está refiriendo a toda la Biblia, a todas las escrituras. Aquí se refiere el salmista cuando habla de la ley. Y entonces en la ley o en la palabra de Jehová está su delicia. Delicia significa placer, complacer, desear. Y yo quiero preguntarte y me pregunto también a mí mismo antes que a ti, si esa es mi actitud hacia las escrituras. Si yo realmente quiero ser este varón bienaventurado del cual nos habla el salmista, yo necesito poder anhelar, poder desear la palabra de Dios con todo mi corazón. Y la segunda cosa que sí hace el bienaventurado es que en su ley medita de día y de noche. O sea que no solamente es leer la palabra de Dios, sino que es meditarla continuamente. Tenemos que detenernos a leer, a poder pensar y meditar en lo que hemos leído. A veces se dificulta con nuestras ocupaciones y con tanta tecnología que hay que nos puede llegar a distraer, y que pareciera que entre más pasa el tiempo, más difícil se le hace al creyente poder fomentar lo que se veía mucho en tiempos antiguos, cuando habían tiempos de silencio, de reflexión, de meditación. Y esto es exactamente lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra. Y entonces deberíamos de aprender a disciplinarnos, a apartar un tiempo en el que en silencio, sin nadie a nuestro lado, sin nada que nos distraiga, nosotros podamos considerar lo que ya hemos leído. Porque no queremos ser como el varón del cual habla Santiago. Él habla de ese hombre que se ve en el espejo y después se olvida cómo se veía, en Santiago 1:23. Nosotros queremos poder leer las escrituras y poder acordarnos de lo que hemos leído. Si tú lees en el día una porción de las escrituras, pero al final del día no te acuerdas qué es lo que leíste, entonces difícilmente pudieras decir que has retenido algo de la palabra de Dios. Entonces la ambición debería de ser poder reflexionar y meditar en lo que hemos leído. ¿Y cómo es que en los salmos encontramos esta actividad de la meditación? Por ejemplo, en el Salmo 63 y versículo 6 encontramos al salmista meditando en Dios en las vigilias de la noche. En el Salmo 77 y versículo 2 encontramos al salmista meditando en las obras de Dios. Y también en el Salmo 143 y el versículo 5. Pero fíjate cómo dice que él medita en la ley de Jehová, pero lo hace de día y de noche. O sea que esto es algo continuo. Mientras estamos ejerciendo alguna actividad, ya sea ocupados o desocupados, siempre podemos encontrar esos tiempos de día o de noche en los que podemos meditar en la palabra del Señor. El ejemplo perfecto siempre es Jesucristo. ¿Y cómo es que en Isaías 50 y versículo 4 nos dice Isaías acerca de él? Que Jehová el Señor me dio lengua de sabios,
para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y ahí encontramos al Señor Jesucristo y ese deseo que Él tenía mañana tras mañana, aquí en el Salmo 1, día y noche, meditando las Escrituras y escuchando la voz de Dios. Ahora vamos a encontrar en el versículo 3 que el hombre bienaventurado va a ser asemejado con algo. Y vamos a ver en el versículo 4 que el hombre malo también es comparado, asemejado con algo. El salmista nos da ejemplos para que nosotros entendamos a qué es lo que él se está refiriendo. Y cuando él habla del hombre bienaventurado, él habla de que va a ser como árbol plantado. Y todos hemos disfrutado y hemos admirado un árbol grande que tiene sus raíces y su tronco grueso, y podemos pensar en cómo la persona que se aparta del pecado, eso es el versículo 1, la persona que se entrega a la palabra de Dios, ese es el versículo 2, en el versículo 3 encontramos que es comparado a un árbol plantado. El hecho de que está plantado nos habla de una permanencia. El creyente debe de ser una persona bien arraigada. Encontramos eso en Efesios capítulo 3 y versículo 17 y en Colosenses 2 versículo 7 también. Y encontramos cómo el apóstol Pablo quiere que nosotros podamos estar bien arraigados y podemos pensar, imaginarnos que como este árbol plantado, así también Dios quiere que tú y yo seamos. Pero ahora este árbol plantado dice que está junto a corrientes de aguas. Y aquí podemos pensar en cómo la persona que va a meditar en la ley de Jehová día y noche, la persona que va a encontrar una delicia en la ley de Jehová, va a encontrar una fuente continua de todos los recursos espirituales que necesita. Al pensar en esas aguas fluyendo junto a ese árbol plantado, así también el cristiano que cumple con estas cosas de las que estamos considerando en el Salmo 1, también podrá disfrutar de esa frescura en su vida cristiana. A veces la vida cristiana se convierte en algo religioso. A veces podemos caer en el tradicionalismo, en hacer las cosas por hacerlas. Y podemos encontrar el ejemplo en Apocalipsis de aquella iglesia en Éfeso. Estaba activa, estaba trabajando, pero el Señor les señala que habían dejado su primer amor. Entonces es posible estar sirviendo, estar congregándose, estar leyendo, estar orando, pero no hacerlo con esa frescura que Dios quiere ver en nuestras vidas. La tercera cosa que vemos de este árbol es que no solamente está plantado, está junto a corrientes de aguas, pero también encontramos que da su fruto en su tiempo. Eso es lo que queremos ver todos en un árbol, que pueda dar fruto. Y esto nos habla de cómo la lectura, la meditación de la palabra de Dios siempre va a resultar en una vida fructífera. Y cómo es que el Señor Jesucristo, Él habló mucho acerca de el fruto en distintos pasajes, pero quiero leerles lo que Él dice a sus discípulos antes de ir a la cruz en Juan 15, y vamos a leer el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dice el versículo 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y para terminar el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces aquí vemos el Señor Jesucristo nos enseña sobre esa vida fructífera que Él quiere ver, así como el salmista habla en este primer salmo. También quizás tu mente está yendo a Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
y entonces Dios nos ayude a poder mostrar esa vida fructífera. Pero la otra cosa que se nos dice de este árbol es que su hoja no cae. Y el hecho de que su hoja no cae, cuando se cae la hoja de un árbol, podemos pensar en sequía, en muerte, en esa hoja que cae, que queda inerte. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que evitemos en nuestra vida. Él quiere que siempre nos mantengamos verdes, con vida, que lejos de mostrar sequía, podamos mostrar esa vida que solamente podemos adquirir si nosotros nos mantenemos leyendo y meditando en la palabra de Dios. Y la última cosa que se nos promete para aquella persona que se aparta del pecado en el versículo 1, para aquella persona que medita y su delicia es en la palabra de Dios, versículo 2, dice ahí, todo lo que hace prosperará, no solo en lo material, sino que en todos los aspectos de su vida, pero principalmente en lo espiritual. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, Dios promete que Él nos prosperará si nosotros seguimos estas indicaciones que se nos dan. Ahora la cosa cambia. En el versículo 1 a 3 estamos viendo los bienaventurados. Ahora en los versículos 4 y 5 vamos a ver a los malos y a los pecadores. Y por eso es que dice ahí en el 4, no así los malos. Y si nosotros, los creyentes, los que buscamos ser como ese varón bienaventurado, somos como un árbol plantado, los malos y los pecadores son comparados, pero al tamo, el versículo 4 dice, son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la paja. Y entonces encontramos cómo es que es todo lo contrario al varón bienaventurado. El varón bienaventurado es una persona bien arraigada, en esas raíces, ese tronco bien arraigado. Bueno, el pecador es fácilmente removido. Así como la paja se lo lleva el viento, así también el malo es inconstante. No tiene una meta fija. Va a la deriva, el viento lo lleva por donde quiera. La paja no tiene valor. El trigo es cosechado, por ejemplo, y la paja pues no tiene un propósito. Así también es el malo, es el pecador, y esto es lo que queremos evitar como creyentes. Nosotros queremos que cuando los vientos de la vida rugen a nuestro lado, poder ser como ese árbol bien plantado y no ser como la paja o el tamo que el viento se lo lleva por donde quiere. Otras dos cosas que se nos van a decir de los malos y de los pecadores es en el versículo 5. No se levantarán los malos en el juicio. Aquí podemos encontrar posiblemente un aspecto de esto sea el juicio del gran trono blanco del que nos habla Juan en Apocalipsis 20. Y la idea que no se levantarán los malos en el juicio es que ahí van a estar, pero no van a tener nada que decir. Y es interesante que cuando leemos Apocalipsis 20 sobre esa escena del juicio del gran trono blanco, no hay palabras habladas, hay silencio. Y quizás tenga que ver con lo que Pablo enseña en Romanos 3, cómo Dios, el justo juez, Él es el que juzga al hombre, y el hombre lo único que puede hacer es guardar silencio. Él al final de cuentas no podrá decir nada, no podrá justificarse, no podrá excusarse. No se levantará el malo en el juicio. Quizás también tiene que ver con las palabras de Dios al rey Belsasar en Daniel capítulo 5, que fue hallado falto. Así también el incrédulo, en vida y después de la muerte, será hallado falto y por lo tanto no se podrá levantar en el juicio para tratar de defenderse. Y la otra cosa que se nos dice de los pecadores es que ni los pecadores en la congregación de los justos. Y en los Salmos vamos a ver que se repite mucho las bendiciones que hay para aquellos que forman parte del pueblo de Dios, de la congregación de Dios. Pero ahora encontramos esta solemne frase que dice que ni los pecadores en la congregación de los justos. Y cómo es que los incrédulos en esta vida y en la eternidad venidera no podrán gozar de la compañía que nosotros sí podemos gozar con el Señor Jesucristo porque hemos tenido fe en Él. Ahora el versículo 6 termina, por un lado, diciendo una cosa sobre los bienaventurados y termina con una frase sobre los injustos, sobre los pecadores. Y cómo es que hacia nosotros, los que buscamos ser este varón o esta mujer
Bienaventurado, bienaventurada. Dice, Jehová conoce el camino de los justos. Y esto lo dice en una forma de consolarnos y de animarnos. El hecho de que Dios sabe exactamente lo que yo experimento, lo que yo siento en mi vida. Quizás tú estás viendo esto y ahorita estás pasando por una situación muy difícil. Bueno, el Señor conoce eso. Dice Job, mas Él conoce mi camino. Pero fíjese lo que dice Job. Él conoce mi camino, pero me probará y saldré como oro. Y entonces usted y yo, cualquier necesidad que tengamos, aquel que conoce el número de las estrellas, aquel que conoce el nombre de cada una de las estrellas, Él conoce su situación y Él tiene toda la habilidad para poder proveer por su necesidad. En este mismo libro de los Salmos que vamos a estudiar, dice el salmista, Él conoce nuestra condición. Él le conoce. Él sabe lo que usted está viviendo. Él sabe las incertidumbres, los miedos, los temores, las necesidades, los problemas por los que pasa. Y Él conoce, dice el Salmo, Él promete que Él conoce el camino de los justos. Pero ahora el Salmo termina diciendo lo que Dios conoce acerca de los malos, de los pecadores. Él dice que la senda de los malos perecerá o se perderá. Y entonces aquí vemos cómo para nosotros los creyentes, el hecho de que Dios conoce nuestro camino nos anima, nos consuela. Pero para el incrédulo, el hecho de que Él conoce sus sendas es de maldición, de castigo. No solamente Dios conoce lo que el incrédulo hace en su vida perversa, en ese camino de perdición, pero tristemente Dios también conoce lo que el incrédulo, cuál va a ser el fin del incrédulo en la perdición. Esperamos que Dios bendiga su palabra y que Él anime cada uno de nuestros corazones.